Muy buenos días, estimados alumnos. Les saluda el profesor Carlos Enrique de la Torre Chávez de la especialidad de aptitud verbal, razonamiento verbal. Sí, en esencia lo mismo. Les saluda el día de hoy. Muy buenos días, esperando que todos estén bien, esperando pues estamos buenas perspectivas y siempre deseándole pues fortaleza, fuerza, porque sé que esto cansa, pero hay que seguir adelante en la consecución de nuestros objetivos. Muy buenos días a todos los presentes. Un abrazo total, cuídense por favor y a continuar. Muy buenos días. Buenos días, me dice Diana Romero. Buenos días, me dice Germán Adrián. Buenos días, Elena. Sí, hola, ¿cómo estás, Katia Nayeli? ¿Cómo estás, Yadira? Sí, Michelle, Dharma, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos los presentes. Sí, buenos días, Emmanuel, ¿cómo estás? Emmanuel Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Joel Omar, muy buenos días. Buenos días, Mel Yasuri, muy buenos días, chicos. Esperando pues lo mejor para usted. ¿Sí? Muy. Vamos a comenzar. Estamos planteando buenos días, Josué, David, buenos días, Blanca Rosalinda, buenos días con todos, absolutamente con todos. Quisiera por favor que me digan a través del chat si es que se ve la diapositiva y si se escucha mi voz bien, ¿no? Quisiera ver si se ven las diapositivas, las PPTs, para saber cómo está la conectividad. Muy buenos días con todos. Diana me dice sí se ve y se escucha bien. Muy bien, Diana, excelente. Lo mismo me dice Dharma, también Danilo Fabricio. Estamos excelente, excelente. Juan Jesús Alexander, hola Selena, sí, Germán, Emmanuel, todo ok. Y Nesli Príncipe, hola hija, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, comenzamos. Hola Joel Omar, Selena, todo correcto y comenzamos ahora sí por la presentación del tema. Lo que hoy vamos a trabajar se llama la intencionalidad. La intencionalidad. ¿Sí? La intencionalidad. ¿Sí? La intencionalidad. Escúcheme, por favor. Cuando nosotros hablamos de la intencionalidad en el texto, nos estamos refiriendo a lo que se pretende. Lo que hace el ser humano de manera consciente siempre tiene un propósito. ¿Sí? Siempre tiene un propósito. Por ejemplo, supongamos que tú tengas un enamorado o enamorada. Vamos a suponer nada más, ¿ah? Porque se supone que todos, absolutamente todos, se están dedicando únicamente a estudiar. Pero voy a asumir, voy a suponer, voy a hipotetizar, voy a barruntar, voy a presumir que usted tiene enamorado, ¿sí? Y te llama a las 12 de la noche. ¿Aló? Dices tú. Sí. Estamos, hola, ¿cómo estás? Y te dice lo siguiente. Te dice lo siguiente. Estoy solo. Mis padres han viajado. Entonces tú dices, ahora, ¿qué pretende él? ¿Solo informarme? ¿Que me emocione? ¿Que yo vaya a su casa a estudiar álgebra? O sea, ¿qué es lo que pretende? ¿No? Cuando uno, de repente, construye una casa, tiene una intención. Cuando uno, de repente, por decirlo así, habla con una chica, tiene una intención. Entonces, la intencionalidad, estamos, es lo que hoy vamos a analizar. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que se pretende? Ojalá que se me esté escuchando bien. Para ello es necesario repasar cuáles eran los elementos que componían. ¿De qué estaba compuesto un texto? Y un texto, como sabemos, estaba compuesto de ideas. De ideas. ¿Sí? Está compuesto de ideas. Ahora, estas ideas, escúchame por favor, las ideas del texto pueden manifestarse en ideas explícitas o ideas implícitas. Recuerde, ideas explícitas, ideas implícitas. ¿Qué eran las ideas explícitas? A ver, ¿qué cosa eran las ideas explícitas? Las ideas explícitas eran las ideas directas del texto. Eran las ideas directas del texto. ¿Sí? Son esas ideas que el autor plantea directamente. Entonces voy a decir que van a ser ideas directas del texto. Ideas directas. Ay, estoy mal escribiendo ahí. Ideas directas del texto. Son las ideas que el autor plantea directamente, ideas directas. Mientras
que las ideas implícitas, escúchame por favor, iban a ser ideas indirectas, que que no se percibía directamente, que el autor tenía que razonar, que el autor tenía que inferir, tenía que pensar, estamos meticulosamente en lo que plantea el autor directamente para llegar a esas ideas indirectas. Estas son las ideas implícitas. Entonces ya sabemos, las ideas que el autor plantea directamente se le llaman explícitas y las ideas que el autor plantea de manera indirecta, hay que hacer un esfuerzo mental para alcanzarlas, se van a llamar ideas implícitas. Por la jerarquía, si usted recuerda, se clasificaba en tema, idea principal, ¿sí? Por la jerarquía. Estas eran las ideas más importantes, pero también habían ideas que no eran tan importantes, como por ejemplo, tres, escúchame por favor, tres, las ideas secundarias. ¿Cuál es la diferencia entre una idea principal y la idea secundaria? La idea principal, estimados chicos, es la idea más importante del texto, ¿sí? Había una idea principal y también van a haber ideas secundarias, ¿sí? A ver, explico. A ver, en primer lugar, el tema, ¿sí? El tema, escúchame bien, ¿ah? El tema es simplemente un concepto, no es una idea con sentido. Es el concepto más importante del texto, lo que el texto trata. ¿De qué trata el texto? Profe, este texto trata sobre la vacancia presidencial. Este texto trata sobre, la fotosíntesis. Profesor, este texto trata sobre, estamos, el nuevo gobierno, que existe en el Perú, sobre el gobierno de Sagasti. Entonces, el tema simplemente es de lo que trata el texto. Y la idea principal es el mensaje que el autor quiere dar sobre ese tema. Es la idea más importante. ¿Sí? No se vaya usted a olvidar. Es la idea más importante del texto. ¿Sí? Es el mensaje. Y la idea secundaria son ideas que ayudan a darle fuerza a la idea principal. Darle fuerza a la idea principal. Ahora, existe también otra idea, que son las ideas de tercer orden. Así se llama, idea, ¿sí? Son ideas. Las ideas de tercer orden son ideas, por decir, ideas rellenos. Ideas de tercer orden. No se vaya usted a olvidar. Entonces, existe idea principal, idea secundaria, idea de tercer orden. Y por último, también habían los datos puntuales. Los datos puntuales eran las fechas, las cantidades exactas, ¿no? Los números estadísticos. Eso era lo que se denominaba un dato puntual. Entonces, la idea más importante del texto, las ideas más importantes, eran dos, el tema y la idea principal. Es decir, el tema y el mensaje. Ideas que no son tan importantes, la idea secundaria, la idea de tercer orden y el dato puntual. ¿Qué es la idea secundaria? Son las ideas, son las ideas que dan fuerza a la idea principal, a través de ejemplos, comparaciones. La idea de tercer orden son ideas relleno, y el dato puntual son el número estadístico exacto, la fecha exacta, ¿sí? Ojalá que ahí se esté entendiendo. Yadira, dime por favor, visto que has puesto un signo de interrogación. ¿Sí? Algo que te pueda ayudar, por favor, porque estoy repasando para ver lo que es la intención del texto. ¿Sí? Dime por favor, Yadira, si es que habría una interrogante, algo que te pueda ayudar. Y así, ¿ya? Por favor. Ah, excelente, Yadira, excelente, excelente, hija. Correcto. Entonces, por su manifestación, las ideas que en el texto directamente se plantea, explica. Las ideas que el texto no plantea directamente, sino que el lector, haciendo uso de su reflexión, de su razonamiento, logra decir, esto también quiere decir el autor, sería una idea implícita. Por la jerarquía, las ideas más importantes son el tema y la idea principal. El tema es simplemente de qué trata el texto y la idea principal es el mensaje.
Existen ideas secundarias de tercer orden y datos puntuales. Ahora, ya le había puesto ahí, pucha, por la pura escribí. A ver, si yo te planteo este texto, escúchame por favor, estimado alumno y alumna, ¿sí? Un reto, a ver, un reto. Ya, rápido, ¿ah? ¿Sí? Dígame usted, ¿cuál sería el tema de este texto? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál sería el tema de ese texto? ¿Cuál sería el tema? Léalo, por favor, léalo. ¿Cuál sería el tema? Estoy viendo lo que me están escribiendo. Siga, siga, siga. Todos, 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 por favor. Si le preguntaran cuál es el tema del texto. Ujú. Apagamos, por favor, audios. A ver, un ratito voy a salir. De repente lo ha encendido sin querer. ¿Puedo salir de la presentación, por favor? Correcto. Acabo de desactivar los audios y voy a volver a la presentación. Cualquier comunicación a través del chat, por favor. Ujú. A ver, habíamos visto, estamos en este caso, este texto, y lo que yo le había preguntado a usted es simplemente cuál era para usted el tema del texto. ¿Sí? Y había visto que ustedes me habían respondido ya sus respuestas. ¿Sí? A ver ahí. Ujú. Entonces, uy, uy, correcto, tema justicia social. Ahora, el tema no es la justicia social. El tema viene a ser el mercado. Ya no vale ponerse, ahorita alguien pone que está repitiendo, y eso no está bien, ¿correcto? Porque a veces cuando el profe dice algo, todo el mundo después repite, 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 o cuando alguien pone. El tema viene a ser el mercado. Ese es el tema. A ver, el tema es el mercado. Voy a explicar por qué. Déjame, por favor, analizar este texto. Estamos en el examen de admisión. Escúchame, por favor, estimado alumno o alumna. En el examen de admisión, estamos, le van a venir textos de economía, de historia, de medicina. No le van a venir textos, pues, profesor, a mí me gustan sobre los automóviles, a mí me gustan estos textos de las farándulas, no van a venir esos textos. Por eso es que yo estoy poniendo este texto. ¿Sí? Entonces, mire, escúchame, por favor, voy a leer el texto bien. Dice, cuando usted comience, ¿sí? Hay dos posibilidades, escúchame, por favor. La primera posibilidad, o sea, cuando el texto usted lee una primera oración, ¿no? Una segunda oración, puede ser que esté hablando de un determinado tema. Ese tema, que al comienzo se habla, hay dos posibilidades, que sea el tema del texto, de todo el texto, o puede ser que ese tema sea, estamos a hablar de ese tema, sea una introducción para hablarnos de otro tema. Es decir, que ese tema sea el pretexto para hablar de otro tema que es que realmente sería el tema del texto. Hay dos posibilidades. Entonces, no siempre se deje guiar y plantear que lo que se habla en la primera parte es el tema del texto, no necesariamente. Porque el tema podría plantearse no necesariamente al comienzo, puede plantearse al medio, al final, o estar o implícito también el tema. Es decir, sobreentendido, indirectamente planteado. Entonces, el texto comienza a hablar de la palabra, de la frase, perdón, de la expresión justicia social. La expresión justicia social, estamos referida a una sociedad de hombres libres, carece de sentido.
es una simple fórmula vacía. Eso nos dice la primera parte. Entonces el texto está hablando de la frase justicia social. Y nos dice que esta frase justicia social, si nosotros lo llevamos, lo referimos a una sociedad de hombres libres, carece de sentido. O sea, la frase justicia social, esa frase en una sociedad de hombres libres carece de sentido. Es una simple fórmula vacía. ¿Sí? A ver, para más o menos se entienda la idea. Si yo hablo de dinero, ¿sí? En una sociedad capitalista como la nuestra, donde hay bancos, donde hay mercados, ¿sí? Entonces, es una palabra que tiene sentido. Pero supongamos que estamos en una sociedad primitiva, donde el hombre solo caza en grupo y se alimenta de eso que caza. Entonces, la palabra dinero referida a una sociedad primitiva carece de sentido. Es algo similar a eso. Entonces, lo que te están diciendo acá, en esta primera, es que la frase justicia social en una sociedad de hombres libres no tiene sentido. Es decir, si somos una sociedad de hombres libres, entonces justicia social no tiene sentido. Es una simple fórmula vacía. El término justicia social suele usarse hoy como sinónimo de ¿qué? De la justicia distributiva. De la justicia distributiva. Entonces, lo que te están diciendo es que esta palabra, esta frase, perdón, justicia social, se le entiende como justicia distributiva, la cual nos da una idea más clara de lo que se pretende decir. ¿Qué es lo que se pretende decir? Oye, con justicia social, yo puedo decir, por ejemplo, oye, tú que tienes mucho dinero, que tienes mucha plata, entonces voy a agarrar parte de tu plata y se lo voy a dar a este grupo de personas, ¿no? Para que haya más o menos una igualdad de lo que te está diciendo. Entonces, así se entiende justicia social. Entonces, la expresión justicia social, estamos referida a una sociedad de hombres libres, carece de sentido, es una simple fórmula vacía. Espero que estés atento conmigo, ¿ah? Tu mirada tiene que estar en la pantalla, en el texto, por favor. La expresión justicia social, referida a una sociedad de hombres libres, carece de sentido, es una simple fórmula vacía. La, el término, la frase justicia social, suele usarse hoy como sinónimo de la justicia distributiva. Nos da una idea más clara de lo que se pretende decir, pero al mismo tiempo nos aclara por qué el concepto carece de aplicación. O sea, ¿por qué no podemos aplicar, ¿sí? Estamos justicia social en el sentido de repartir. En una sociedad de hombres libres eso no tiene aplicación. La inanidad. Inanidad significa que no sirva, que no tenga utilidad, que no se le pueda aplicar. La inanidad de la expresión justicia social se demuestra tanto porque no existe el menor acuerdo sobre lo que esa justicia social exige en los casos particulares. ¿Por qué no se puede aplicar esta frase en una sociedad de hombres libres? Primer por qué, porque no existe el menor acuerdo sobre lo que esa justicia social exige a los casos particulares. Claro. Ya, supongamos que yo tengo 100. A ver, vamos a suponer lo siguiente. Escúchame, por favor, ¿ah? Supongamos que hay tres personas. La persona A, la persona B y la persona C. Supongamos que A ha producido, estamos 700. Eso es lo que ha producido A.
Voy a suponer que B ha producido, estamos 250. Y voy a suponer que C ha producido 50. Entonces, ¿qué plantea el término justicia social? ¿Cuándo se ha producido en total? Escúchame por favor. En total se ha producido 1000. Entonces, ¿qué hago? Estos 1000 lo divido entre 3. ¿Y a A cuánto le tocaría? 1000 entre 3. A B le tocaría cuánto? 1000 entre 3. Y a C le tocaría 1000 entre 3. Ah, pero profesor, ¿por qué a C le van a dar más? Si ha producido solo 50, estamos haciendo justicia social. Más o menos esa es la idea, ¿no es cierto? La idea de lo que nos están diciendo es eso. La expresión justicia social en una sociedad de hombres libres no tiene sentido. Es una simple fórmula vacía. El término justicia social suele usarse como sinónimo de justicia distributiva. A los tres le toca por partes iguales, lo cual nos da una idea clara de lo que se pretende decir, pero al mismo tiempo nos aclara por qué el concepto carece de aplicación. La inanidad de la expresión justicia social se muestra porque no existe el menor acuerdo sobre lo que esa justicia social exija en los casos particulares. No hay acuerdo sobre lo que se le exige a B o a C. No existe mayor acuerdo. Como por no haber prueba conocida. Como por no haber prueba conocida que nos permite decir quién tiene la razón cuando hay desacuerdo. No existe acuerdo sobre lo que la justicia social exige a los casos particulares. ¿Qué le exijo a Pedro, a Juan, a Alberto? No existe un acuerdo. Y tampoco no hay una prueba que nos permita decir quién tiene la razón cuando hay desacuerdo. Y porque ningún plan de distribución preconcebido, porque ningún plan de distribución, ninguna justicia social puede ser llevado a la práctica en una sociedad en la que los individuos sean libres. En el sentido de permitírseles a esos individuos utilizar su propio saber y entender que estamos para sus propios fines. Si decimos que somos una sociedad libre, ¿sí?, en la cual yo le permito a, tú eres libre a, tú puedes usar tu propio saber y tu propio entender para tus propios fines, entonces A debe decir, oye, si yo produzco 700, entonces yo merezco esos 700. Si yo produzco con mi pensamiento, con mi saber, yo merezco. Y si se produce, ahora, me escucha por favor, me escucha por favor. Entonces, eso es solamente en tres casos, ¿sí? A produce 700, B produce 250 y C produce 50. Eso, estamos, en total se produciría 1000. Estoy poniendo un ejemplo hipotético para que se entienda. Entonces, ¿qué plantea la justicia social o qué plantea un plan distributivo? O sea, a A dele la tercera parte, a B la tercera parte de 1000 y a C la tercera parte. Y el autor dice, no, eso no funciona en una sociedad de hombres libres. Y eso se demuestra, uno, porque no existe acuerdo; dos, porque no hay prueba conocida para decir quién tiene la razón; y tres, porque ningún plan de distribución podría ser llevado a la práctica en una sociedad en la que los hombres sean libres. Si yo aplico la justicia social, entonces no somos una sociedad libre. No somos una sociedad libre. Ahora, entonces, hasta acá el autor, hasta acá, hasta el segundo párrafo, el autor nos está diciendo que los planes de distribución, lo que se llama justicia social, no se puede aplicar en una sociedad de hombres libres. Ahora, después, en el tercer párrafo, el autor dice, el mecanismo del mercado logra una asignación de recursos más eficientes. Porque hay 1000
imaginemos que A produce 700, B 250 y C 50. Y voy a suponer que D, o voy a poner otro elemento más, trabaja para A. Voy a suponer que estamos E, también trabaja para B o para C, para cualquiera, y F. ¿Sí? Estos son los trabajadores. Voy a suponer que G, H, estamos I, por decir así, realizan otras actividades en el mercado, como la de venta, por ejemplo, etcétera. Entonces, de esos 1000, una parte va a ser para A, una parte para B, una parte para C, una parte para D, una parte para F, una parte para G. Una parte para H, una parte para I. Pero no va a distribuirle de maneras igual. A alguien le va a dar más, a alguien le va a dar menos. Eso es el mercado. O sea, el mercado, ¿sí? El mercado distribuye los recursos. No como los planes de justicia social, es decir, a todos igual. A B, a C, a D, a E, a F, a G, a H, a I, a todos le doy por igual. Entonces el autor dice, no, 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 no. El mecanismo del mercado logra una asignación de recursos más eficientes que la que podría conseguir ningún plan distributivo, que la que podría conseguir la justicia social. Es más eficiente que distribuir por justicia social. Pues el resultado depende tanto de la capacidad y las circunstancias personales. Quiere decir que A, B, C, D, E, F, G, H, I, a quien se va a quedar con la mejor parte de repente es A, porque de repente es el que pensó, razonó y organizó de repente la industria. De repente a D le va a dar una cantidad, pregunto, de repente tanto, porque es el que trabaja. A G de repente es el que vende, le va a dar algo más, y así, el mercado distribuye. Y me dice, esa distribución de mercado es más eficiente que la de distribuir según planes distributivos. Pues el resultado depende, el texto dice, de la capacidad y las circunstancias personales. Como de la suerte, el autor también dice, o sea, la suerte también podría indicar que estamos... Y excluye, ¿qué es lo que no toma en cuenta el mercado? ¿El mercado qué excluye? Excluye que lo deja fuera. ¿Qué deja fuera? Las consideraciones de mérito. No, mire, yo soy hijo del presidente, no me interesa. Yo soy pobre, no interesa. No interesa si eres pobre, si eres rico, si necesitas. El mercado distribuye de acuerdo a las capacidades y a las circunstancias. Ahora, como resultado, necesariamente algunos, el mercado es el que distribuye, entonces algunos tendrán más y otros bastante menos de lo que se piensa que merece. No es sorprendente que muchos deseen corregir estas diferencias mediante un acto de redistribución autoritaria. Entonces, algunos que dicen, hoy me tocó poco, pucha, el mercado ha hecho que yo reciba, pucha, que una miseria. Entonces, no, 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 estamos, hay que redistribuir, el mercado distribuyó y hay que volver a distribuir, y que me den más, dice. Sin embargo, el texto dice, gracias a esta distribución desigual que plantea el mercado, aún los menos afortunados consiguen en una economía de mercado más de lo que tendría en un sistema de dirección. Es decir, pregunto, si yo la riqueza que hay la distribuye a todos por igual, sin importar que uno ha trabajado más, sin importar que uno produce más, es más apto, no, a todos por igual, entonces lo que a cada uno le toque va a ser mucho menos de lo que el mercado distribuya al peor calificado, de decirle así. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que el mercado distribuye mejor que cualquier plan distributivo. Estamos, estamos que se haga, estamos y que se llame justicia social. El mercado es mucho mejor.
Entonces, el tema obviamente es el mercado. Y el texto comienza a hablar de justicia social, eso, pero para realzar después el papel del mercado. El tema es el mercado. Ahora, ¿y el mensaje cuál sería? El mensaje está dicho, ¿eh? ¿Y el mensaje cuál sería? Que el mecanismo de mercado distribuye mejor que cualquier plan distributivo. Eso sería el mensaje. Entonces, el tema, la idea principal, el tema es el mercado. Y la idea principal es que el mecanismo de mercado logra una asignación de recursos más eficiente que la que se podría conseguir con los planes distributivos. Esas son las ideas más importantes. El tema y la idea principal. Ahora, obviamente que en este texto hay ideas secundarias. Obviamente que en el texto también hay ideas, pues, de tercer orden. Por ejemplo, una idea secundaria. Gracias a la distribución del mercado, gracias a esa distribución desigual, aún los menos afortunados consiguen en una economía de mercado más de lo que obtendría en un sistema de dirección. Eso que ahora estoy poniendo de verde sería una idea secundaria, porque busca dar fuerza a la idea de que es más eficiente el mercado. ¿Por qué el mercado es más eficiente que los planes distributivos? Porque incluso los menos afortunados obtienen, estamos más de lo que se daría por los planes distributivos. Entonces hay que tener cuidado. ¿Sí? Entonces ya tengo tema y tengo idea principal. Eso es importante siempre cuando lea. Ahora, ¿cuál sería el tema central? ¿Cuál sería el tema central? No es lo mismo, repito, la otra vez lo dije claramente, no es lo mismo decir, no es lo mismo decir tema, idea principal y tema central. El tema central es más específico del tema, esto es muy general. ¿De qué habla del mercado? Pero cuando dice el mecanismo del mercado logra una asignación de recursos más eficientes que lo que podría conseguir un plan distributivo, por lo tanto el tema central podría ser, por ejemplo, estamos eh, eh, beneficios, mm, logra una asignación de recursos más eficientes. Si están hablando en todo caso, estamos de la eficiencia, pues. La eficiencia o la eficacia, se podría decir yo, la eficiencia, hablamos de la eficiencia del mercado. La eficiencia del mercado para distribuir riqueza. La eficiencia del mercado para distribuir riqueza. Entonces, tema del mercado. Mensaje, que el mercado logra una asignación de recursos más eficiente que la que podría conseguir ningún plan distributivo. O sea, el tema central sería la eficiencia del mercado en la distribución de recursos. ¿Sí? Más o menos por ahí vamos la idea. ¿Me entiende? Correcto. Ahora, pero eso no es, estimado alumno, eso no es intención. Ahorita vamos a explicar qué es intención. Sigamos, por favor. Un texto, aparte de tener ideas, principal, tema, idea secundaria, etcétera, etcétera, también el texto tiene una estructura.
¿Qué es la estructura? Es simplemente la organización del texto. ¿Cómo el texto está organizado? Es la organización. ¿Cómo el texto está organizado? ¿Sí? Ojalá que me estén escuchando. Dios mío, es mi deseo. Por ejemplo, en este texto hay dos ideas. La primera idea es, el concepto más importante en ecología es el de ecosistema. Primera idea. Segunda idea, cuya comprensión permite un enfoque realista de la crisis actual del medio ambiente. Dos ideas. ¿Cuáles son las ideas? Están ahí. El concepto más importante en ecología es el de ecosistema. Es una idea. La otra idea decía que la comprensión del concepto de ecosistema permite un enfoque realista de la crisis actual del medio ambiente. El tema general es el concepto ecosistema. No ecosistema, no ecología. El concepto más importante en ecología es el de ecosistema. Es aquí, en esta zona de acá, hay algo que se sobreentiende. Es el concepto de ecosistema, cuya comprensión o la comprensión de ese concepto permite el enfoque realista. Entonces, vamos a ver cómo está organizado el texto. La primera idea, y hay dos ideas. En la primera idea dice importancia del concepto de ecosistema. ¿Sí? El concepto más importante en ecología es el concepto de ecosistema, importancia del concepto de ecosistema. Y después el autor nos plantea y nos habla de comprender ese concepto, que comprender ese concepto nos va a permitir, es decir, va a haber un nexo causal, ¿qué es lo que va a permitir? ¿Qué es lo que va a ocasionar o va a producir un enfoque realista de la crisis actual del medio ambiente, un enfoque realista? De lo que se entiende que la comprensión del concepto de ecosistema sería la causa y el enfoque realista sería el efecto. Pero justamente el autor plantea esta relación causal para fundamentar, para fundamentar que el concepto de ecosistema es importante. Tema, el concepto de ecosistema. Mensaje, el concepto de ecosistema es importante. Idea secundaria, la comprensión del concepto de ecosistema permite un enfoque realista. Y con eso demuestro que el concepto de ecosistema es importante. Fíjese cómo se organiza el texto. Entonces, todo texto tiene ideas, escúchame por favor, estas ideas están relacionadas, hay una estructura, pero también hay una intención. Y eso es lo que vamos a ver, la intencionalidad. ¿Qué es lo que se pretende? O sea, hay ideas, el autor las organiza y las plasma en el texto. Pero ahora hay la intención, lo que pretende. Cuando uno tiene un texto, ¿sí? Cuando uno escribe un texto, uno lo escribe siempre con un propósito, con un objetivo, con una finalidad. Este propósito yo lo puedo plantear de manera explícita o expresa, o lo puedo plantear, estamos de manera oculta, indirecta, que esté sugerida. Y el autor lo que va a hacer, el lector lo que va a hacer es inferir, razonar e inferir cuál sería el propósito. Por ejemplo, hay textos que tienen la intención de informar. Hay textos que quieren solamente trasladar la información. ¿Sí? Hay otros textos que quieren conmover. Ujú. Quieren conmover. ¿No? Quieren que nosotros, en realidad, estemos, ay, Dios mío, estemos así y no informar. A ver, para que se pueda entender, si usted adquiere un libro de economía, un tratado de economía, en el tratado de economía van a haber diversos capítulos, la inflación, ¿no? El mercado, pero hay un capítulo. Y en ese libro de economía, escúchame por favor, en ese libro de economía, te va a hablar qué es la pobreza, causas de la pobreza, índice para que algo sea considerado pobreza o alguien se esté considerado en la pobreza. Entonces, el texto buscará informar. El tema es la pobreza y ese texto de economía lo que busca es informarte sobre la pobreza. En cambio, ¿sí?
En cambio, si usted, por ejemplo, estamos un poema de César Vallejo que se titula La Cena Miserable, ¿sí? Escúchame, por favor. Más o menos el texto, el poema dice así: ¿hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? ¿Y en qué recodo estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre? ¿Hasta cuándo la cruz que nos alienta no detendrá sus remos? ¿Hasta cuándo la duda nos brindará blasones por haber padecido? Ya nos hemos sentado mucho a la mesa, con la amargura de un niño que a medianoche llora de hambre, desvelado. ¿Y cuándo nos veremos con los demás al borde de una mañana eterna, desayunados todos? ¿Hasta cuándo este valle de lágrimas, a donde yo nunca dije que me trajera, de codos? Todo bañado en llanto, repito, cabizbajo y vencido. ¿Hasta cuándo la cena durará? Hay alguien que ha bebido mucho y se burla y se acerca y aleja de nosotros como negra cuchara de amarga esencia humana. La tumba. Y menos sabe ese oscuro. ¿Hasta cuándo la cena durará? Entonces, si usted lee el texto, ese texto de César Abraham Vallejo Mendoza, el tema es el tema es la pobreza. ¿Hasta cuándo la cena durará? ¿Hasta cuándo la pobreza durará? El mensaje es eso. ¿Hasta cuándo nadie sabe hasta cuándo la pobreza va a durar? Y a los pobres hay alguien que los está rondando, la muerte, y la muerte tampoco sabe hasta cuándo la pobreza durará. Ambos textos, escúchame por favor, el texto, el supuesto texto que, ¿no? De economía, de tratado, ese tratado científico de economía, cuya intención era informar, hablaba de la pobreza y también el poema de Vallejo habla de la pobreza. Pero la intención es diferente, porque uno quiere informar y el otro quiere conmover. Entonces, es importante captar, estamos, es importante captar, estamos, la intención, no el tema. El tema en ambos textos era, estamos la pobreza. Ahora, hay otros textos que quieren convencernos, ¿sí? Quieren convencernos, que quieren convencernos. Hay otros textos, escúchame por favor, que lo que quieren es entretenernos. Hay otros textos que quieren hacernos reflexionar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que el autor capte, obviamente, que el tema y el mensaje del texto, pero también capte qué es lo que se pretende. Por ejemplo, si, ¿no? Por ejemplo, si tu enamorado, en el caso que tuvieras, supongamos que ya tienen 3 años de enamorados, hoy cumplen el tercer año, es el aniversario, ¿sí? Y él te llama con una rosa en la mano. Tú vas, ¿sí? Le dices, y él dice, te amo. ¿Cuál será la intención? A ver, escríbeme, ¿qué pretenderá él? Informar, conmover, convencerte, entretenerte, hacerte reflexionar. ¿Qué pretenderá él? Correcto, correcto. Dos, amazing significa conmover. Claro, y es importante, sí, ya, convencer. No, porque para que haya convencer tiene que haber razones. Ya, te amo porque estamos y tal cosa sucedió, yo sería capaz de dar mi vida por ti. Ahí sería convencer. Pero solamente dice te amo.
Buena, Juan Jesús. Pero lo que quiere es conmover. ¿Sí? Lo que quiere es conmover. Todo texto informa, pero no quiere decir que todo texto tenga la intención de informar. Porque imagínate Josué, imagínate Juan, ¿no? Que tú le digas a tu enamorada te amo y ella te diga gracias por la información. Estará la intención, el informe está bien, le das esa información, ese dato, ya, yo te amo, pero la intención es diferente. O sea, ¿qué es lo que pretende? Pregunto, es decir, que si tú a una flaca le dices te amo y ella te dice, oh, gracias por informarme, ya lo sabía, la intención no es informar, sino la intención es conmover. Tampoco quiere, estamos, convencerte porque no hay de razones. Y tampoco quiere, imagínate que tú le digas te amo y la flaca, jaja, qué buena, se ría, tampoco. Tampoco quiere que tú reflexiones, hagas filosofía, comiences a filosofar, no. La intención es conmover. Ahora, ahora. Ahora, el siguiente texto, este texto dialogado, dígame usted, ¿cuál será la intención de este texto dialogado? Correcto, ¿no? Mamá, mamá, ¿puedo ir con mis amigos hoy? No, porque ojos que no ven, corazón que no siente. Mamá, ese refrán no va y tú tampoco, pues. No, no, no. A ver, Joaquín Alberto me dice, profesor, convencer y hacer reflexionar son muy parecidos. ¿Tiene ejemplos de cada uno? Sí. A ver, escúchame por favor. Convencer significa dar razones, pruebas, hacer razonamientos para que alguien se convenza de una idea, para que alguien acepte una propuesta, un planteamiento. Reflexionar, no es para que esa persona se convenza, sino reflexionar, tiene que ver para que esa persona se ponga a meditar, no se convenza, se ponga a meditar él, ¿sí? Si yo, por ejemplo, le digo, muchachos, el Perú está en crisis. Eso es obvio. Y necesita, que usted, estamos, piense las cosas positivas y negativas. Haga un balance y después usted decida. Yo no le estoy convenciendo de nada. Le estoy haciendo que él reflexione, que él mismo tome la iniciativa de ponerse a pensar. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya Natalia. Entonces, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué dice Juan Jesús? Profesor, alumno, diga una poesía que diga que madre solo hay una. Alumno, ok, profe. Un día mi mamá, ¿qué dice? Me mandó a comprar dos Coca-Colas y yo le digo, mamá, hay una sola. Sí, 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 Juan Jesús. Sí, Juan Jesús. Sí, sí, excelente. Entonces, tienes que captar lo que pretende. Ahora, este texto de acá, mire, ese texto de acá. ¿Sí? ¿Qué son las células? Una célula es la unidad anatómica y funcional de todo ser vivo, que tiene la función de autoconservación y autorreproducción, por lo que se la considera la mínima expresión de vida de todo ser vivo. Cada célula de tu cuerpo se hizo a partir de una célula ya existente. El ser vivo más simple está formado por una sola célula, por ejemplo las bacterias. Estos seres vivos se llaman unicelulares. ¿Cuál sería la intención de este texto? ¿Cuál será la intención de ese texto? Conmover. ¿Cuál será la intención de ese texto?
Conmover. Ay, qué lindas las células. No creo, ¿no es cierto? Convencerte que las células... No, tampoco quiere... Tampoco, qué buena la célula, jaja, tampoco quiere entretenerte. Lo que quiere es informar. Excelente. Entonces, ahora, este texto de acá, a ver, léalo bien y dígame cuál sería la intención. Informar, Danilo, en este texto de acá. Señor juez, concuerdo con el señor fiscal en que el delito de violación es un acto reprochable. Claro, estigma. Estigma significa mancha, marca, 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 marca. Entonces, el estigma en realidad es una marca que se ponía, estamos a los esclavos para indicar a quién le pertenecía. Y también es una marca con fierro candente, es decir, se pone una marca con fierro candente, también se la ponían los animales. Entonces, la palabra estigma es marca. Entonces, señor juez, concuerdo con el fiscal en que el delito de violación sexual es un acto reprochable, clara marca de la degradación del espíritu cívico de una sociedad ausente. Pero no es el caso presente. Como indicamos al comenzar este debate, los del 8 de enero del 2016 no constituyen delito por ser una conducta atípica, ya que la señorita X y mi defendido aceptaron mantener relaciones sexuales, sin mediar algún tipo de violencia, por el contrario fueron relaciones consentidas. En el texto se entiende claramente que el abogado está hablándole al juez. Está diciendo que su defendido, el defendido del abogado, es inocente. Él no ha cometido violación. ¿Por qué? Nos da una razón. Y si nos da razón, nos quiere convencer. ¿Lo estamos? Porque es una conducta atípica. No se tipifica como violación, porque fueron relaciones consentidas. No hubo violencia. Y imagínate, no hubo consentimiento. Por lo tanto, no es violación. Entonces, lo que el abogado quiere hacer es convencer, como me dicen acá. El abogado lo que quiere hacer, ¿sí?, es convencer. Eso es lo que quiere. No quiere informarle al juez, no quiere que el juez suspire, se conmueva, ay, qué bonito, no. Tampoco quiere que el juez se ría, jaja, qué buena, no. Lo que quiere es convencer. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, la intención es muy importante. Ahora, ¿cómo se clasifican los textos? Por la intención. ¿Cómo se clasifican los textos? Por la intención. Los textos se clasifican en si la intención es informar, dar a conocer, por ejemplo, el texto de la célula. Entonces, estamos hablando de textos. Si el autor busca manifestar su subjetividad o mover la subjetividad del receptor, entonces se van a llamar textos expresivos. Ejemplo, el poema La cena miserable de Vallejo. ¿Sí? Si el texto busca convencer a alguien de un planteamiento, de una idea, ejemplo, del abogado que le hablaba al juez, estamos hablando de textos persuasivos. ¿Sí? Si el autor del texto quiere guiar la acción del receptor, ejemplo, ¿no?, las recetas, eche tanto, le está guiando el accionar del receptor, entonces van a ser textos apelativos. Y los textos que quieran de repente prevenir algún peligro o avisar sobre algún riesgo, se llaman textos de advertencia. Y así, los textos que buscan hacer reflexionar, y para ello nos plantean ciertas cosas, textos reflexivos.
etcétera, etcétera. Pero estos son los principales que vienen. Los informativos, los expresivos, los persuasivos, los apelativos y los textos de advertencia. Ahora, en los textos informativos, ¿sí? Ya sabemos que la intención es informar, dar a conocer algo al receptor. Ahora, ¿qué verbos voy a utilizar? Me escucha, por favor. ¿Qué verbos voy a utilizar si a mí me preguntan la intención? ¿Por qué? Porque cuando a mí me preguntan la intención, escúchame, por favor, ¿sí? Cuando a mí me preguntan la intención, yo voy a poner un verbo. Puede ser informar, puede ser conmover, puede ser persuadir, puede ser ordenar. Voy a utilizar un verbo. Escúchame, por favor. A ver. El autor que, quien escribe esto, ¿qué busca? Convencer, estamos, que su defendido es inocente. Convencer que su defendido no cometió violación. Entonces, pero primero utilizo vuelvo a repetir, el verbo adecuado. Entonces, en el texto de las células, a ver por acá, en el texto de las células, el autor que pretende, ahí le pones un verbo, informar qué son las células, dar a conocer qué son las células, explicar qué son las células, o sea, debe utilizar verbos. Entonces, cuando el texto es informativo, ¿qué verbo se puede utilizar? Informar, dar a conocer, explicar, ilustrar, dilucidar, mostrar. Un verbo, estos verbos se utilizan, o sus sinónimos. Si el texto busca manifestar la subjetividad, es decir, un amor, un odio, o quiero que el receptor ame, odie, admire, o sea, sentimientos, subjetividad, entonces voy a utilizar estos verbos según sea el caso. Cintia, sí, María, sí, Juana, el nombre que sea. Ven, sí, te amo. Entonces el autor pretende conmover. Si es que siente admiración y quiere manifestar esa admiración, entonces puede ser el autor pretende elogiar, apologar, ensalzar. Ujú. Si el autor plantea, estamos, un odio, un rechazo, entonces el autor va a criticar, denigrar, insultar, satirizar, burlarse, ironizar, ¿sí? Increpar. Entonces, así, esos verbos vas a utilizar. Si lo que tú quieres es convencer, se vas a utilizar estos verbos. El autor pretende persuadir, disuadir, convencer, argumentar, etcétera. Si el texto quiere guiarte la acción con una receta, entonces el autor quiere ordenar, guiar, instruir, orientar. Si el autor quiere advertirte sobre algún peligro, prevenirte que viene un terremoto, etcétera, entonces el autor quiere advertir, tiene que utilizar estos verbos, ¿sí? Entonces te pregunto, voy a retroceder. ¿Quién es ese texto? ¿Se recuerda usted el texto cuyo tema era el mercado? Te pregunto, ¿cuál es la intención? Te pregunto, ¿cuál es la intención de ese texto? Informar,
conmover, convencer, entretener. Este texto que está acá, escúchame por favor. Ese texto que está ahí, ¿de quién hablaba? Del mecanismo de mercado, del mercado. ¿Y cuál era la idea principal? Que el mecanismo de mercado logra una asignación de recursos más eficiente que la que podría conseguir ningún plan de distribución. Pues, cuando te dice pues, te está dando una razón. Y si te da una razón, te busca convencerlo. Señor juez, mi defendido no ha cometido violación. ¿Por qué? Explícame, convénceme. Porque su conducta es atípica. Porque él, estamos teniendo relaciones sexuales, sí, pero con consentimiento. O sea, le está dando, no solamente dice, no solamente le da la información, no es que le dice, no, no, le está dando razones. Y cuando le da razones, entonces está tratando de convencer. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Oye, la justicia social no sirve, es inane. ¿Por qué? Porque no existe acuerdo. ¿Por qué más? Porque no hay prueba conocida. Y porque ningún plan de distribución podría ser llevado a la práctica. Mira, te está dando razones. ¿Y por qué el mecanismo sí es? Porque el resultado depende de la capacidad y las circunstancias personales. ¿Sí? Entonces, este texto busca convencer. Busca convencer. Y si busca convencer, escúchame por favor, voy a avanzar por favor rápidamente. Busca convencer, ahora sí, discúlpame, estoy moviendo para acá, para allá, para allá. Y si busca convencer, entonces es un texto persuasivo. Es un texto persuasivo. Entonces, ¿qué verbo va a utilizar? Persuadir, disuadir, convencer, argumentar, fundamentar, criticar, defender. Va a utilizar esos verbos. Entonces, este texto busca convencer, ¿correcto? Entonces, escúchame por favor. El tema era el mercado, la idea principal es el mecanismo de mercado logra una asignación de recursos más eficiente que la que podría conseguir ningún plan distributivo y el tema central era la eficiencia del mercado en la distribución de recursos. Correcto, entonces, para decir cuál es la intención, escúchame por favor, para plantear cuál es la intención del texto se construye así. Escucha por favor, la intención del texto se construye así. Va a ser resultado de qué? Del verbo que yo voy a utilizar más, pregunto, más idea principal, estamos, o tema central. Entonces, ¿qué pretende el autor? Convencernos de que el mercado logra una asignación de recursos más eficiente que la que podría conseguir ningún plan distributivo. Logra, ¿cuál es la intención del autor? Convencer, y le añade la idea principal, que el mecanismo de mercado logra una asignación de recursos, pero tienes que poner el verbo. O el tema central, busca convencernos de la eficiencia del mercado. Se puede poner la idea principal o el tema central. Entonces, esta es la fórmula que yo puedo utilizar para construir la intención del texto.
No se vaya, profe, hay fórmula, claro. La intención del texto es el verbo que tú elegiste más, ahí pones idea principal o tema central. ¿Sí? Profe, si no quiero ver convencer, puedes defender. ¿Cuál es la intención del texto? Defender la idea de que el mecanismo de mercado logra una asignación, o sea, igualito es. Pones el verbo nada más. Y avanzar rápidamente hasta donde me queda adelante. ¿Sí? ¿Qué pretende el autor del texto? Argumentar estamos, el mercado es más eficiente. Fundamentar que el mercado es más eficiente. Más o menos la idea. Y así tienes que utilizar. ¿Correcto? Te propongo acá. ¿Cuál es la intención del texto? A ver, de frente la pregunta, hacia la yugular, para que ver si usted lo dice directamente. Yo te pregunto, ¿cuál es la intención del texto? Lo voy a leer ya, voy a leer el texto. ¿Cuál es la intención del texto? Dice el texto, a ver, cuando George W. Bush propuso talar los bosques para acabar con los incendios forestales, no fue comprendido. El presidente parecía un poco más incoherente que de costumbre, pero él estaba siendo consecuente con sus ideas. Son sus santos remedios. Para acabar con el dolor de cabeza hay que decapitar al sufriente. Para salvar al pueblo de Irak vamos a bombardearlo hasta hacerlo puré. El autor de este texto es Eduardo Galeano. Lo que yo te pregunto es cuál es la intención de este texto. Ahí está el cuadro para que te guíes. ¿Quiere convencerte? Ahora, escúchame por favor. Todo texto convence, todo texto convence, todo texto convence. No. Todo texto hace reír, no. Todo texto guía, no. Lo que todo texto hace, escúchame por favor, primero no porque yo hable vas a escribir. Todo texto informa, pero no quiere decir que la intención del texto, del texto sea informar. Por ejemplo, en este texto de acá, yo no sabía que George Bush propuso talar los bosques para acabar con los incendios forestales. Yo no sabía eso. El texto me está informando. Pero la intención del texto, de este texto, no es informar, no es informar. Cuando estamos, el texto quiere convencer, tiene que darte razones. Por ejemplo, a ver, Juan Jesús me dice que es convencer. José David también me dice que es convencer. Henry me dice que es convencer. Yadira me dice que es convencer. Jefferson me dice que es convencer. Entonces, cuando el texto quiere convencer, dígame usted, ¿qué razones te está dando para convencerte?
La intención de este texto, escúchame, por favor, dice, cuando George Bush propuso talar los bosques para acabar con los incendios forestales, el otro dice, no fue comprendido. El presidente, que es George Bush, parecía más incoherente que de costumbre, pero él, George Bush, estaba siendo consecuente con sus ideas. Son sus santos remedios, fíjese la palabra santos, son sus santos remedios. Tampoco quiere conmover, no me estén tanteando, ¿ah? Son sus santos remedios. En otra vez, mira, George Bush no fue comprendido, él fue consecuente. Miren sus santos remedios. Para acabar con el dolor de cabeza, hay que decapitar a la persona, así que no tenga cabeza, pues. Tampoco esa pelea. Yo no quiero, discúlpeme, chicos, yo no quiero que ustedes me estén tanteando. Supongamos que yo digo, hay dos alternativas, la A o la B. Y un joven me dice, profe, la A. Y digo, ¿qué cosa, joven? No, profe, entonces la B. Claro, pues si no es la A, va a ser la B, pues, si solamente hubieran dos. Si usted me está diciendo así, alternativas A, B, C, D y E. Profe, ¿cuál es la A? No, no es la A. Entonces la B, profe, no tampoco. Entonces la C. Y al final va a llegar a ser uno. Pero yo no quiero que hagas eso es tantear. ¿Sí? Lo que yo quiero es que usted se dé cuenta aquí. Cuando George Bush propuso talar los bosques de los bosques para acabar con el incendio forestal, el otro dice, oye, él no fue comprendido. El presidente fue, el presidente parecía un poco más incoherente, pero él estaba consecuente con sus ideas. Son sus santos remedios, mire, santos. Son sus santos remedios, ¿sí? Para acabar con el dolor de cabeza hay que decapitar al sufriente. Para salvar al pueblo de Irak, quiero salvar al pueblo, hay que ponerle bombas, hacerlo puré. Y si yo quiero acabar con los incendios forestales y incendios de los bosques, entonces destruyo el bosque, pues. Entonces, el autor del texto, escúchenme por favor, este autor no tiene por finalidad darle a conocer al receptor. O sea, este texto no quiere, dice, cuando George Bush se propuso talar bosques, él no quiere informarte que George Bush propuso talar bosques. Lo que te dice hoy, él no fue comprendido. Parecía incoherente lo que dice, pero él está siendo coherente, pero con sus ideas. Mire sus santos remedios. Mira, qué buenos esos remedios. Para acabar con el dolor de cabeza, decapitamos. Para salvar al pueblo, salva al pueblo, métele bomba. ¿Para qué? Para acabar con los incendios, rompe los árboles. ¿Cuál será la intención? El autor tiene por finalidad informar, no. El autor quiere manifestar su subjetividad, sí. Quiere manifestar algo en contra, puede ser, sí. No busca convencernos, sino lo que el autor está manifestando es su subjetividad y quiere que nosotros también tengamos la misma subjetividad. Obviamente que esto no es un elogio, no estamos ensalzando. Cuando a alguien lo criticamos, lo no, sentimos un sentimiento en contra, pero nos burlamos de ello, podría ser satirizar, podría ser ironizar. Diana, ¿trata de justificar a George Bush? No, no lo está tratando de justificar. Lo que está diciendo es que él era consecuente con lo que pensaba y sus remedios son santos.
Cuando, o sea, es santo si yo digo hay que matar al paciente para que no tenga dolor de cabeza, porque decapitar es matarlo. O sea, si un paciente tiene dolor de cabeza, métele un balazo en la cabeza y muera. ¿Con eso lo estoy justificando a George Bush? ¿Con eso estoy informando sobre George Bush? No. Con eso y lo que yo estoy haciendo es ironizando. Estoy ironizando. Estoy satirizando el accionar de George Bush. Cuando uno ironiza, cuando uno satiriza, cuando uno, estamos en cierta medida, plantea un sentimiento en contra y para ello uno se burla, estamos y utiliza frases que en cierta medida contradicen, ¿no? Es como, por ejemplo, mira, tu inteligente hijo, mira, jaló en todos los cursos. Mira, tu inteligente hijo. Igual acá, George Bush, ¿qué propuso? Talar los bosques para que hablo en serio. El autor dice, oye, él no fue comprendido, pobrecito. Mira, se está burlando. Cualquiera piensa que lo está defendiendo, no fue comprendido. Parecía un loco, ¿cómo va a decir, no? Pero él fue consecuente con sus ideas, ¿ah? Son sus santos remedios. Ay, santo, ¿no? Acabar con el dolor de cabeza, hay que decapitar al sufriente. Para salvar al pueblo hay que hacerlo puré. Entonces, el autor del texto con este texto busca, estimados alumnos, es ironizar, satirizar las decisiones o la decisión de George Bush. ¿Cuál es el tema? La decisión de George Bush, ¿sí? Estamos de talar los bosques. Ese es el tema. Ese es el tema. Y lo que el autor quiere es ironizar, satirizar esa decisión de George Bush. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? A ver, vamos al siguiente. Lea el texto, por favor, ya se nos va la hora. Este texto yo lo voy a hacer, ese texto dice desde el principio del siglo XVIII, bajo la dinastía Borbona, se llevaba a cambios económicos y políticos. El virreinato del Perú empezó a perder gradualmente su hegemonía y prestigio en la parte meridional del Imperio Español. El Perú, como todas las costas del Pacífico, había sido favorecido desde su instauración por la administración austriaca. Entonces, este texto de acá, la intención es informar. Es informar. Su intención es informar en este texto. Diferente al anterior, donde no era informar, sino satirizar. Diferente al otro texto, que era convencernos que el mercado era eficiente. Entonces, hay un texto que nos decía, el mercado es eficiente. Nos quería convencer. Hay un texto que quería burlarse, satirizar, ironizar la decisión del presidente George Bush. Y este texto nos quiere informar, pregunto, ¿cómo el Perú perdió hegemonía? ¿Sí? Entonces, hay que entender la intención del texto. Doy dando claves, por favor. Ya estamos sobre la hora. ¿Cuál es el mejor resumen del texto? El resumen del texto es la alternativa A. Alternativa, ¿ya? No, no lo hemos leído, así que te estoy dando las claves nomás. Este texto sí lo hemos leído, de la justicia social. El tema central del texto, a ver, te voy dando las claves, es la eficacia. Están preguntando por el tema central, no el tema general, que es la eficacia de los mecanismos de mercado en la asignación de recursos, la LDD.
Se infiere del texto que la economía de mercado, ¿sí?, considera perjudicial la igualdad social, porque la economía de mercado distribuye según la capacidad personal. La alternativa C. Si para la asignación de recursos se considerara el mérito de las personas y las necesidades, entonces no estaríamos frente a una economía de mercado, porque la economía de mercado excluye las necesidades y el mérito, lo dice el texto. Incompatible con las ideas del autor sostener que incompatible. La B. La justicia social es el gran objetivo de la economía de mercado. No, la economía de mercado no busca la igualdad social, busca darle a quien según sus capacidades. Entonces, la B es incompatible. Y la palabra inanidad significa que es inútil. ¿Sí? Bien. Hasta ahí rápidamente las claves del texto, ¿no? Para que usted vea. Y se le está dejando también a ustedes, estimados chicos y chicas, ¿sí?, se les está dejando trabajo de vocabulario, por favor. ¿Sí? Por ejemplo, que me ponga usted de jactancioso, ¿cuál es su sinónimo? Jactancioso, que se cree lo máximo. ¿Sí? El que se cree pues la última chupada de mango, la última Coca-Cola del desierto. Jactancioso es vanidoso, arrogante. Por lo tanto, busco un sinónimo acá. Y el sinónimo es la palabra ufano. Ufano, vanidoso son sinónimos. Significa el que se cree lo máximo. Entonces, ahí pongo la 3. Y en antónimos, busco en esta columna. Jactancioso, es arrogante, pedante, vanidoso. Lo contrario sería humilde. Y así voy completando. ¿Sí? Por ejemplo, lacónico significa que habla poco. Busco una palabra que significa de pocas palabras. Y esa palabra es la 1, conciso. Y así busco el antónimo, sinónimo. Pero después va a venir, complete las oraciones correspondientes a las definiciones anteriores. ¿Sí? Tengo que completar acá, por ejemplo en la 1. Ella es con las personas a las cuales no les tiene confianza. En realidad es muy carismática, ocurrente, pero con la persona que no tiene confianza, ¿qué es? De pocas palabras, lacónica. Entonces ahí pone usted, pregunto, ahí usted pone, ella es lacónica. ¿Qué es lacónica? Significa que habla poco. Ella es lacónica con las personas a las cuales no le tiene confianza. Ella es lacónica. ¿Sí? En realidad es muy carismático, ocurrente, pero con la persona que no le tiene confianza es lacónica. Y así va completando con esas palabras. Espero, chicos, que la clase le haya servido. Que esta clase le haya servido. ¿Sí? Un amigo para todos ustedes en todo lo que se les puede servir. Cualquier cosita estoy para darle, pues, estamos mi apoyo, mis conocimientos y con confianza nomás. ¿Sí? Entren a su examen, por favor. Entren a su examen, por favor. Sí, de repente estamos juntos, porque yo enseño en todos los niveles, chicos, no se preocupen. ¿Sí? Un gran abrazo y cuídense, por favor. ¿Ya? Un gran abrazo. Continuemos al siguiente nivel, por favor. No, no, nada nos debe detener. Nos vemos. Gracias, gracias. Sí, gracias totales. Muchas gracias a ti y a ustedes. Sí. Estudien, ¿ah? Y ir casa por casa, van a ver. ¿Qué? ¿Falleció Maradona? Voy a ver. Que recién, ¿ah? Estaba mal también Maradona. Pues vía desordenado. No vía desordenado. Uy, Dios mío, qué pena. Ten su examen, por favor.
Gracias totales.